Hubo una época en la que seguir una saga de videojuegos era bastante sencillo. Te gustaba una, te pasabas el juego, esperabas un tiempo razonable, y al cabo de no demasiado tenías otra entrega en el mercado. Igual no revolucionaba tu existencia, igual era mejor o peor, pero salía, había movimiento, había ritmo. Daba la sensación de que los estudios hacían videojuegos porque, atención, eran estudios de videojuegos, y ahora no. Ahora te anuncian un juego, te ilusionas, ves un tráiler, lo apuntas mentalmente, pasan 3 años, luego 5, luego 7, cambias de móvil 2 veces, sube la factura de la luz, te duele la espalda al moverte, y el juego sigue en desarrollo. Mientras tanto, Rockstar lleva una eternidad entre GTA y GTA. Naughty Dog parece comunicarse con señales de humo. Bethesda tarda tanto entre entrega y entrega que da tiempo a rejugar Skyrim en 3 electrodomésticos distintos, y tú empiezas a sospechar que aquí pasa algo raro. ¿Por qué no? Esto no es solo que ahora los juegos sean más ambiciosos. Esa explicación está bien para una reunión de accionistas o para un directivo con una sonrisa de PowerPoint, pero no cuenta toda la historia. Aquí hay algo mucho más interesante. Las compañías más grandes de esta industria han descubierto que, a veces, hacer menos juegos puede darles muchísimo más dinero. Sí, menos juegos, más dinero. ¡Maravilloso! Y ahí está la clave de este vídeo, porque vamos a hablar de por qué las grandes desarrolladoras ya no sacan tantos juegos como antes, cómo hemos llegado a este punto, y por qué muchas compañías ya no viven de hacer nuevos videojuegos, sino de exprimir con una calma casi espiritual los que ya tienen. Y es que hubo un momento en el que las compañías de videojuegos tenían una costumbre muy rara, una costumbre completamente absurda, casi incomprensible para la industria actual, y es que, atención, hacían videojuegos para ganar dinero con videojuegos nuevos. Lo sé, una locura, una idea completamente exótica, casi folclore empresarial, pero era así. Durante mucho tiempo, si tú eras una gran compañía y querías seguir ingresando pasta, no te quedaba otra que sacar otro juego. No había demasiada filosofía detrás, no había un comité de ejecutivos preguntándose cómo convertir una misma entrega en una religión con tienda interna, 3 monedas premium, Battle Pass, 2 divisas inventadas y una skin de Santa Claus por 23 euros. No, la lógica era mucho más simple, mucho más bruta y honestamente mucho más humana. Sacabas un juego, la gente lo compraba, y luego te tocaba ponerte a currar en el siguiente, porque no había tantas maneras de exprimir el mismo producto eternamente. Eso hoy nos parece normalísimo. Sale un juego, lo actualizan durante 6 años, le meten eventos de Halloween, de Navidad, de verano, de primavera, del equinoccio de otoño y del Día Internacional de la Croqueta si hace falta, pero antes no. Antes, si querías vender más contenido, normalmente tenías que hacer otro juego, así de sencillo. Si querías meter mapas nuevos, historia nueva, armas nuevas, mejoras, cambios importantes, o una evolución real del juego anterior, no bastaba con colgar un parche de 48 GB a las 3 de la mañana, tenías que desarrollar otra entrega. Y eso forzaba a las compañías a moverse. Por eso, si miras hacia atrás, da hasta vértigo. Rockstar antes de GTA V parecía una fábrica poseída. No solo te sacaban Grand Theft Auto, también estaban Manhunt, Bully, Midnight Club, Max Payne 3, Red Dead Redemption, expansiones, ports, cosas raras, proyectos más pequeños, proyectos más grandes. Era un estudio gigantesco y lo sigue siendo, sí, pero también uno que parecía vivir en estado permanente de producción, como si en sus oficinas hubiese una alarma que saltaba cada 6 meses y alguien gritara: ¡rápido, sacar otro juego que antes de que se nos enfríe el dinero! Y no era solo Rockstar, Naughty Dog también tenía otra velocidad, de Crash a Jak and Daxter, de ahí a Uncharted, y todo esto con una sensación de continuidad muchísimo más natural. Te daba la sensación de que los estudios estaban siempre haciendo cosas, que siempre había algo nuevo de camino, que una saga podía descansar, sí, pero no entrar en una criogenización durante más de una década, mientras tú envejeces, pagas facturas y descubres que tu espalda ya cruje al levantarte de la silla. Antes el negocio te empujaba a producir, hoy en cambio el negocio te empuja a retener. Esa es la gran diferencia. Antes tú vendías juegos, ahora tú mantienes ecosistemas, y eso cambia absolutamente todo. Porque claro, si nos ponemos en situación, durante buena parte de los 90 y los 2000, la forma de distribuir videojuegos tampoco te permitía tantas alegrías. El juego era un producto mucho más cerrado, salía al mercado, se fabricaba, se empaquetaba, se distribuía, se vendía y ya está. Luego podía haber alguna reedición, alguna expansión, alguna versión mejorada, pero en general el ciclo comercial era más limitado.
No existía esta sensación de que un mismo juego podía estar en la UCI conectado a 7 máquinas, recibiendo transfusiones de contenido y monetización durante 10 años sin despeinarse. Y entonces llegó Internet como infraestructura total, llegó la distribución digital, llegó el online persistente, llegaron los móviles, llegaron las microtransacciones, llegó el descubrimiento empresarial más importante de esta industria en mucho tiempo. Es muchísimo más rentable monetizar muy bien un solo juego que estar obligado a sacar otro cada poco tiempo. Y ahí se torció la cosa, o se perfeccionó, depende si lo miras como ejecutivo o como persona con pulso. Porque piensa un segundo en lo que significa desde el punto de vista de una empresa. Tú antes hacías un juego, vendías copias y luego, si querías seguir facturando fuerte, necesitabas tener otro producto en marcha. Había una presión natural por mantener la rueda girando, pero de pronto descubres que no hace falta, descubres que si ese juego está bien montado, si tiene online, si tiene una comunidad grande, si tiene progresión, si tiene tiendas, si tiene contenido que va entrando poquito a poquito, puedes sacar dinero de ahí durante años. Años, amigo, muchos años, no un par de meses de ventas potentes y luego a otra cosa, no, un flujo constante, saludable, obsceno, maravilloso para el accionista, del que nadie quiere bajarse. Es como descubrir que en vez de ordeñar una vaca has encontrado una fuente termal de batido de vainilla. ¿Quién va a taparla por voluntad propia? Aquí es donde entra el caso más escandaloso de todos, GTA V, porque GTA V no fue solo un juego exitoso. GTA V fue el momento en el que la industria miró a Rockstar y entendió que habían encontrado petróleo bajo el salón de casa. El juego vendió como una bestia desde el primer día, sí. Pero lo verdaderamente obsceno vino después. GTA Online convirtió ese lanzamiento en una máquina de dinero continuo. Ya no era solo vender un juego, era construir una economía dentro del juego, una rutina, un espacio al que la gente volvía, donde compraba, donde invertía tiempo y donde cada actualización era otra excusa para seguir facturando. Y en ese momento la pregunta dejó de ser ¿cuándo sale el siguiente GTA? Para convertirse en ¿por qué demonios íbamos a sacar el siguiente ya? Porque claro, desde fuera, tú y yo y cualquier jugador con ansiedad por ver GTA 6 pensábamos, bueno vale, ya han pasado unos años, ¿no? Ya toca. Pero dentro de esa lógica es otra. Desde dentro estás viendo una cosa que sigue generando billetes, mientras tú estás mirando teasers frame a frame como si fuera detective privado en un caso de infidelidad matrimonial. Y sacar una secuela no es solo hacer feliz al público, también es arriesgar un modelo que ya funciona. Y una empresa no vive de promesas, vive de flujos. Por eso digo que antes tenían que hacer más juegos y ahora no les hace falta. Y esto no se queda solo en GTA, ni mucho menos. Bethesda ha hecho con Skyrim cosas que rozan la religión. A ese juego le han hecho más resurrecciones que a una figura mitológica. Te lo han vendido normal, especial, aniversario, para la tostadora, para la nevera. Y si un día descubren cómo meterlo en un microondas, no descartes que lo intenten. Porque mientras siga vendiendo, mientras siga siendo reconocible, no existe una urgencia real para sacar The Elder Scrolls 6 mañana por la mañana. La urgencia la tiene el jugador, la empresa tiene otra cosa, paciencia rentable. Y con Naughty Dog pasa algo distinto pero conectado. En su caso, no estoy hablando tanto de una economía online monstruosa como la de GTA, pero sí de una lógica donde una sola obra puede estirarse muchísimo más de lo que la gente antes pensaba. Remaster, remake, versión para PC, remaster del remake, edición definitiva, adaptación a serie, relanzamiento con mejoras, una vuelta más y otra por si acaso. Y mientras tanto, el estudio principal tarda años y años en volver con algo verdaderamente nuevo, porque el mercado ya no obliga a correr tanto como antes. Y ese es el punto clave. Ya no existe la misma obligación estructural de reemplazar un juego por otro. Porque sí, técnicamente siguen en el negocio de los videojuegos, pero cada vez más el negocio ya no consiste en sacar uno nuevo, consiste en conseguir que no necesites hacerlo. Vale, ya hemos visto por qué a muchas compañías ya no les hace falta sacar tantos juegos como antes, pero eso es solo media desgracia, porque la otra mitad tiene que ver con algo todavía más feo. Aunque quisieran sacar más, muchas veces no pueden hacerlo con la velocidad de antes sin prenderle fuego a medio estudio. Antes hacer un juego grande era complicado, claro, pero el tamaño del problema no se parece ni de lejos al de ahora. Tú coges muchos juegos de hace 2 generaciones y aunque algunos fueran ambiciosos, seguían siendo proyectos que una compañía podía manejar sin tener que coordinar a una pequeña ciudad. Hoy en cambio, un AAA importante exige una cantidad de recursos tan absurda que a veces da la sensación de que no están haciendo un juego, sino reconstruyendo la Sagrada Familia con captura facial.
Porque ahora no vale que el juego sea bueno, tiene que ser enorme, vistoso, técnico, pulido, cinematográfico, accesible, doblado a varios idiomas, estable en todas las plataformas, repleto de detalles, y si puede ser, capaz de provocar 15 vídeos de análisis comparando el sudor del protagonista entre el tráiler y la versión final. Hemos llegado a un punto en el que una piedra del escenario ya no puede ser solo una piedra. Tiene que tener textura de alta calidad, buena iluminación, reacción a la lluvia y, si me apuras, trauma generacional. Y todo eso cuesta tiempo, muchísimo tiempo. Por eso, cuando alguien pregunta por qué tardan tanto estudios como Rockstar, Naughty Dog, CD Projekt, Bethesda o Santa Mónica, la respuesta no es simplemente porque son perfeccionistas, es que los monstruos que hacen son descomunales. Rockstar no está montando un mapa y 4 misiones, está levantando un parque temático interactivo con tráfico, físicas, animaciones, sistemas, cinemáticas, detalles innecesariamente impresionantes, y una cantidad de trabajo que haría llorar a un aparejador. Naughty Dog no está haciendo solo un juego de acción, está creando una experiencia tan controlada, tan animada y tan cuidada, que cada pasillo parece haber pasado por terapia de pareja antes de entrar en producción. Y aquí llega el primer problema serio. Cuanto más grande se vuelve un videojuego, más difícil es coordinarlo sin que todo salga mal. No hablo solo de moldear personajes y escribir diálogos, hablo de equipos enteros dedicados a animaciones, físicas, iluminación, sonido, doblaje, narrativa, testeo, optimización, interfaz, accesibilidad, localización, combate, diseño de niveles, y un larguísimo etcétera de gente cuya madre sigue pensando que trabaja con ordenadores. Cuanta más gente participa, más puntos de choque aparecen, más reuniones, más versiones, más retrasos, más decisiones que se pisan entre sí. Porque el jugador moderno, entre los cuales me incluyo porque yo también tengo mis delirios, ya no espera solo un buen juego, espera el juego definitivo. Espera que el GTA 6 redefina el género, que el nuevo The Witcher te cambie la vida, que el nuevo God of War te sacude el alma y que además te funcione perfecto en día 1, porque en internet hemos decidido colectivamente que pagar mucho por algo nos convierte en inspectores de obra. Y ojo, en parte con razón. Si te están cobrando 70 u 80 euros por un lanzamiento, lo mínimo es que no venga poseído, pero claro, desde el lado del estudio esto crea una presión terrorífica. Y ahora vamos a pasar al dinero, que aquí es donde la broma se convierte en sudor frío. Hacer un AAA hoy cuesta una barbaridad. Una barbaridad de las que obligan a gente que trabaje a hablar de riesgos estructurales y sinergias de marca, mientras tú solo querías pegar tiros o explorar una cueva. Los presupuestos se han inflado tanto que cada gran lanzamiento empieza a parecer una apuesta de casino. Y cuanto más dinero metes en un proyecto, menos margen tienes para improvisar, para fallar, o para decir, bueno, ya aprenderemos para la próxima. No, aquí como la próxima salga regular, aprendes a actualizar el LinkedIn. Y eso explica por qué la industria se ha vuelto tan cobarde con ciertas decisiones. Porque un juego mediano que sale mal duele, pero un AAA gigantesco que sale mal deja cráter, quema reputación, revienta calendarios, te obliga a rehacer planes y convierte el estudio en trending topic por razones bastante poco espirituales. Es un juicio público. Antes, una compañía grande podía permitirse sacar más cosas, probar más, fallar más y volver a intentarlo. Hoy, cada AAA pesa tanto que moverse rápido parece irresponsable. Y así, hemos llegado a este punto rarísimo donde la industria más rica del entretenimiento hace juegos cada vez más enormes, cada vez más lentos y cada vez menos frecuentes. No porque nadie tenga ideas ni porque falten ganas, simplemente porque el precio de equivocarse se ha vuelto tan obsceno que cada paso necesita permiso, casco y extintor previo. Y aquí llegamos al punto en el que la cosa deja de ser solo preocupante y empieza a ponerse casi filosófica, porque uno podría pensar que una empresa de videojuegos gana dinero sobre todo haciendo videojuegos, una idea bastante razonable la verdad, igual que una panadería gana dinero vendiendo pan y no alquilando la harina por suscripción mensual con pase de temporada, pero en esta industria llevamos años entrando en una fase distinta, una fase en la que muchas compañías ya no ganan más por los juegos que crean, sino por todo lo que han construido alrededor de ellos. Y eso lo cambia todo. Porque una cosa es vender una obra y otra muy distinta es controlar el ecosistema entero donde esa obra vive, se distribuye, se monetiza y si te descuidas te pide la nómina. Y ahí está el verdadero salto. Muchas empresas han entendido que el dinero grande no siempre está en lanzar el siguiente bombazo, sino en convertirse en la carretera de peaje por la que circulan los demás, o en vender las palas durante la fiebre del oro, que siempre sale mejor que liarte tú mismo a acabar esperando encontrar algo antes de la jubilación. El ejemplo más limpio de todo es Valve. Valve hizo juegos legendarios, sí,
Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Counter-Strike, nombres que no necesitan presentación, porque llevan años viviendo de alquiler en la cabeza de media industria. Pero hoy Valve no se comporta como una empresa desesperada por sacar otra campaña individual cada 3 primaveras. Hoy Valve mira al mundo desde Steam, que es básicamente el centro comercial del PC. Y cuando tú controlas la tienda en la que millones de personas compran sus juegos, la urgencia por sacar uno propio se relaja de una manera escandalosa, porque cada venta de terceros deja dinero. Cada rebaja, cada expansión, cada skin, cada pequeño empujón comercial que se da dentro de esa plataforma deja un pellizco. Así que Valve ya no depende tanto de levantar otro Half-Life como de seguir siendo el casero de medio planeta PC. Y claro, desde el punto de vista empresarial, eso es comodísimo, mucho más estable, mucho más escalable y bastante menos dramático que jugártelo todo a un desarrollo de 7 años que puede salir bien, regular o convertido en vídeo ensayo de 3 horas sobre el colapso de una saga. Con Epic Games pasa algo parecido, pero todavía más obsceno, porque ahí tienes varias capas de negocio encajadas como una matriosca de billetes. Por un lado está Fortnite, que ya de por sí imprime dinero con la eficiencia de una fábrica alemana. Por otro está la Epic Game Stores, con la que intentaron plantar cara a Steam a base de regalar medio internet durante una temporada. Y luego está Unreal Engine, que es la joya silenciosa del asunto, porque cuando un estudio usa tu motor para hacer su juego, tú ya estás ganando aunque el juego no sea tuyo. Te conviertes en parte de la infraestructura del medio, y eso, en términos empresariales, es como dejar de ser un cocinero para pasar a ser dueño del gas, del horno y del edificio entero. Por eso digo que muchas compañías llegarán más con el negocio que rodea a los juegos que con los propios videojuegos. Por eso han entendido que, en lugar de limitarse a vender entretenimiento, pueden cobrar por el tráfico, por la tecnología, por la visibilidad, por las herramientas y por el acceso. Y cuando haces eso, tu relación con el desarrollo cambia. Ya no estás obligado a vivir pendiente del siguiente gran lanzamiento como si fuera la cosecha de tu pueblo. Puedes permitirte ir más lento, puedes permitirte escoger mejor, puedes incluso permitirte no sacar casi nada propio durante bastante tiempo, porque el dinero sigue entrando por otras puertas. Y es que piensa en Microsoft, sí, sigue sacando juegos, sigue comprando estudios, sigue queriendo exclusivos potentes, pero también ha construido un modelo donde el Game Pass, el ecosistema Xbox, el PC y la nube forman parte de una estrategia mucho más grande que sacar un jueguito y a ver qué tal. Con Sony ocurre algo parecido, aunque lo haga con otro medio. Sus grandes exclusivos no solo venden copias, también venden imagen de marca, prestigio, hardware, conversiones a PC años después, remasters, adaptaciones y una sensación de catálogo premium que les ayuda a mantener una posición dominante. El juego es importante, sí, pero no como elemento aislado. Es una pieza dentro de una maquinaria comercial mucho más compleja. Es decir, no solo venden el juego, venden lo que significa tener ese juego en su ecosistema. Y es que antes tú pensabas en una empresa y lo primero que te venía a la cabeza eran sus sagas más conocidas. Hoy en muchos casos piensas también en su tienda, en su launcher, en su servicio, en su motor, en su suscripción, en su marketplace interno o en la economía entera que han montado alrededor de una comunidad cautiva que ya ni sabe cuántas divisas distintas maneja. Y por eso, cuando alguien dice que las compañías ya no parecen estudios sino imperios con departamentos de ocio dentro, cuesta bastante llevarle la contraria, porque una cosa es desarrollar juegos y otra muy distinta es administrar territorios enteros del negocio. Y cuando administras territorios, piensas como un dueño de infraestructuras, no como un autor con prisa por enseñarte su próxima criatura cuanto antes posible al mundo. Y al final, después de todo esto, la conclusión es tan lógica como incómoda. Las grandes compañías no están haciendo menos juegos porque no puedan, sino porque en muchos casos no les compensa hacer más. Y es que desde su punto de vista tiene todo el sentido del mundo, y desde el nuestro ya no tanto, porque nosotros no jugamos a balances trimestrales ni a estrategias de monetización, jugamos a videojuegos. Y claro, cuando ves que tus sagas favoritas desaparecen durante años, cuando ves estudios que antes no paraban y ahora aparecen en pausa constante, es inevitable sentir que algo se ha perdido por el camino. No mejor, no peor, pero sí diferente. Y aquí es donde te lanzo la pregunta si has visto todo el vídeo. ¿Prefieres menos juegos pero más grandes y pulidos? ¿O más juegos pero aunque no sean todos perfectos? Déjamelo en comentarios porque esto tiene bastante debate. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas, que eso sí no tarda 10 años en salir el próximo vídeo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.